Como cada lunes abrimos nuestra página dedicada a la sección de medio ambiente de la mano de la Cátedra de Cambio Climático y en este caso con un titular, Día del Cáncer de Colon, que se celebra hoy, 31 de marzo, y con una investigadora que también nos acompaña esta semana, que es Carmen Javier Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Súper bien, ya le estoy cogiendo gustillo a la radio. Bueno, la radio es muy emocionante. Sí. Que enganche, sobre todo cuando hay cosas que contar, uno disfruta y dice, tengo aquí este espacio, gente que me escuche. Sí, totalmente. Hoy venimos a hablar del cáncer de colon porque se celebra justamente hoy. De hecho, es interesante porque nos mandaban a través de la Asociación Española contra el Cáncer Málaga un aspecto que se va a explicar dentro de un ratito y que nos lo presentaban con este titular. Dicen, más de 1,5 millones de personas en edad de riesgo no han participado en el cribado de cáncer de colon en Andalucía. En 2024 se diagnosticaron más de 41.000 casos de cáncer de colon, el de mayor incidencia en España, y 9 de cada 10 sobrevivirían a este tumor si se le diagnosticara precozmente. En la provincia de Málaga, los datos en concreto nos llevan hasta el número 1.400, que fueron los nuevos casos de cáncer de colon que se diagnosticaron el año pasado. Estamos hablando ante una circunstancia que es vertebrador de la salud de nuestro país. Sí, totalmente. Y además a mí me pareció sorprendente porque mundialmente los cánceres que más afectan a la población son el de pulmón y el de piel, esos son los más típicos. Y la verdad es que me sorprendió mucho que en España justo fuese la primera y afirmativamente, como tú has dicho, supone el 15% de los cánceres que se diagnostican en toda España, o sea que tiene un gran componente ahí. Y ya lo hablaremos más adelante, pero totalmente una gran forma de prevención es hacer ese cribado, que se recomienda a partir de los 50 años. Y bueno, muy tempranito vamos a hablar de heces, porque es que así es como se diagnostica. Y eso básicamente es una prueba en la que pues, se recoge la heces en un tubito y los enfermeros lo que hacen es ver la sangre, el contenido de sangre dentro de esa heces. Y es muy importante porque es que se piensa que el cáncer tarda en desarrollarse 10 años, o sea que normalmente el diagnóstico se hace en una media de 65 a 75 años. O sea que lleva ya tiempo incubándolo. Exactamente, o sea que imagínate todo lo que se puede prevenir si 20 años antes, o sea a los 50, te empieza a hacer a esas pruebas. Y en el caso de que te encuentren algo, como tú has dicho, el 90% de los casos, incluso si en el estadio 3, que es el anterior al último, al 4, que sería como el que está en el que entra el metástasis, a partir del 3, si se diagnostica a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. ¿Podemos decir que es de los que, entre comillas, mejor pronóstico tiene? Sí, la verdad es que sí. Vamos a intentar entender la enfermedad desde el punto de vista de la biología, que es un campo que conoces bien. Sí. ¿Por qué se produce? Bueno, pues como todos los tipos de cánceres, siempre surge a partir de la mutación de una única célula y esta se va reproduciendo a más y más células y conforme más generaciones tiene, más mutaciones se van acumulando. El cáncer de colon está bastante estudiado y la verdad es que se sabe muy bien qué serie de mutaciones exactamente va ocurriendo en cada fase hasta que se llega a la última en el que se muta un gen muy importante que se llama P53, que literalmente se llama gen que inhibe los tumores. O sea, tenemos un gen que lucha contra los tumores. Sí, totalmente, estamos diseñados y tenemos un gen que nos previene de tener cáncer. Eso pasa en la mayoría de los cánceres y cuando se muta ese gen es cuando ya no tiene ese control, ya no inhibe los tumores, por lo tanto se desarrollan tumores. ¿Ese gen P53 lucha contra todos los cánceres o contra solamente el que nos atañe hoy, que es el de colon? En principio participa en la mayoría de los cánceres, no solo en el de colon, pero sí haría falta explicar mejor que no es que luche contra el cáncer, sino que regula el ciclo celular de todas las células. Que hay un desarrollo masivo que dé lugar a Exactamente. bloques tumorales. El cáncer se produce porque estas mutaciones que he explicado antes alteran el ciclo de la célula. El ciclo de la célula tiene una serie de fases, ¿no? Que es aumentar en tamaño, duplicar el ADN para tener ADN para una célula y ADN para la otra. Y en cada pasito, cuando se termina una fase, por ejemplo, la duplicación del ADN, separa la célula, comprueba que lo que se ha hecho está todo bien, si hay errores se arreglan y entonces sigue. Es como un proceso muy, muy controlado. Eso es lo que participa P53.
pero cuando no está P53, la célula no comprueba nada. Hace la duplicación, me da igual, sigo. Entonces, por eso se acumulan errores, porque no hay ese punto de comprobación de que las cosas... Es como un cortafuegos. Exactamente, que los procesos están bien hechos. Wow, pues acabamos de descubrir, no sé, por este que les habla, acabamos de descubrir una cosa que no conocíamos. Claro, las pruebas de cribado, que son a través de las heces, intentan analizar ya esta mutación del gen P53, o qué es lo que estudian en concreto. En concreto, las mutaciones de este gen provocan que las células, como ya conocemos, se dupliquen muy rápido, y en este caso pues se duplican en las paredes del colon. Da igual, o del colon o del recto. También se llama cáncer colorectal porque afecta a todo el intestino grueso. Cuando se multiplican mucho las células, lo que se producen son unos bultitos que se llaman pólipos, que son como literalmente bultitos en las paredes, y se tiene estudiado que cuando pasan la heces al lado de estos pólipos sangran, y sangran bastante. Los más pequeños son los que más sangran. Eso se queda en la heces, y cuando analizamos que hay muchísima sangre en la heces, posiblemente sea porque tienes pólipos que se están rasgando y se están sangrando. También hay, o sea, no solo está el de sangre, también hay unos cuantos que sí, que analizan el ADN, entonces pueden ver si el ADN está mutado o no, y también pues pueden analizar proteínas que son propias de ese tipo de cáncer, pero el más barato y el que más rápido se hace es el de sangre, analizar la sangre en la heces. Claro, cuando vemos este dato, más de 1,5 millones de personas que en edad de riesgo no han participado en el cribado de cáncer de colon en Andalucía, lo que podemos estar detrás es que hace falta justamente esto que hoy estás haciendo, un ejercicio de pedagogía, de explicación de que aquí no van a... Quizá hay gente que parece broma, pero no lo es, que pueda confundir la prueba del cáncer de colon con el de próstata y que entre ya en susto y que... Sí. Pueden ir también por ahí las cosas. Sí, básicamente yo... En los hombres, claro, hablamos. Sí, los hombres suelen tener un poquito más de incidencia, pero por lo menos lo que he visto en España es que está bastante igualado, hombres y mujeres. Y sí, totalmente, una de las causas por el que se tarda tanto y se tiene esa mortalidad es porque la gente no conoce los síntomas o porque la gente tiene miedo al tema del médico o a que le diagnostiquen algo, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo un caso en el que, por desgracia, mi abuelo falleció de eso, de cáncer de colon, y el problema fue que se vio los síntomas, tardó muchísimo tiempo en ir y claro, estaba en estadio 4 y entonces pues eso ya no se podía arreglar. Pero yo animaría a cualquier persona que si está en esos 50 años o incluso más adelante, da igual, que no pierda el miedo, porque es que el cáncer de colon es literalmente el 90% de los casos se cura si está en el estadio 3, que ese ya un poquito más complicado. Y ya es avanzado, estamos hablando de... El estadio 3 sería bastante avanzado. Y ¿Qué síntomas nos podemos encontrar? Pues sobre todo, como he dicho, sangrado en la heces, resto de sangre en la heces, también diarrea o estreñimiento. Y aunque parezca un poco contradictorio, se puede explicar porque cuando se producen los pólipos en el intestino grueso, lo que hacen es que las células pierden su función. Las células de esta zona del recto lo que hacen es absorber agua. Entonces, si no absorben el agua, es la razón por la que se produce la diarrea. Y el estreñimiento se produce porque es que también se produce una lubricación de esta zona. Entonces, si no hay ni lubricación ni hay absorción de agua, pues entonces se produciría pues el estreñimiento, ¿no? Que es cuando no hay lubricación. Fíjate que interesante, porque justamente en esta convocatoria que va a tener lugar dentro de un ratito, está teniendo lugar ahora, de la Asociación Española contra el Cáncer de Colon, uno de los ponentes, más allá del vicepresidente de Alfredo Herrera y de Elena Ibarra, que es técnica de prevención y promoción de la salud en esta asociación, va a intervenir una paciente de cáncer de colon que desde hace 2 años tiene también metástasis en el hígado y que lleva en quimioterapia desde febrero del año pasado. Y nos apuntan aquí abajo, no se hizo la prueba de cribado. Este ejemplo también nos sirve un poco para concienciar, de decir, oye, que me parece tremendamente valiente, ¿no?, lo que hace esta paciente, de decir, me ha pasado esto justamente por no querer hacerme la prueba, no tengáis vosotros este problema, porque luego el tratamiento, que es a lo que quería llegar, es complejo, es el propio de un tratamiento de cáncer, ¿no?, con su quimioterapia. Sí, los más normales son la quimioterapia, ¿no?, que es verdad que es bastante compleja, porque de por sí lo que hace es inhibir las células que se están dividiendo muy rápido. O sea que en principio iría solo a los tumores, pero claro, si inhibe la división celular,
por mucho que sea el de las células que se dividen rápido, inevitablemente también va a afectar al resto de células. Por eso la gente tiene tantos síntomas secundarios, ¿no? Porque afecta a todo el cuerpo. Los hábitos saludables influyen. Totalmente, y es una cosa que me ha sorprendido mucho porque siempre escuchamos para todo. Sí. Comer mucha fibra, comer sano, evitar la dieta grasa, y en el cáncer de colon esto es muy esencial porque la fibra tiene bastantes funciones porque, por ejemplo, su ausencia, o sea, que no coma fibra, no solo se asocia con el cáncer, sino que también con la diabetes y con la obesidad. Y voy a explicar por qué, porque es que lo busqué y me quedé súper sorprendida. Debido a la estructura que tiene la fibra, que es como con mucha hilo y espacio... Esas hebritas que vemos, eso, ¿no? hebrita y espacio hueco, ayuda mucho la retención de agua y por lo tanto eso permite la lubricación y pues que pueda ir fácilmente al baño, ¿no? Pero es que también... aumenta el volumen de la heces y eso provoca saciedad y eso controlaría los síntomas de obesidad y también estimula las propias hormonas de la saciedad. O sea que tanto el aumento de ese volumen, tanto ese sistema como de producir la hormona de la saciedad previene la obesidad. Y en el caso del cáncer de colon, estas fibras incluso ayudan a que los carcinógenos, esos químicos que potencialmente hacen que se desarrolle cáncer, se los lleva y hace que todos los tejidos se expongan durante mucho menos tiempo a esos químicos carcinógenos. ¿Está asociado lo que es el cáncer de colon a cuestiones como problemas nutricionales, la obesidad y de otra índole? Es más, hay una investigación que me pareció muy interesante que se hizo con ratones, en el que diseñaron pues ratones que tenían cáncer de colon sí o sí. A uno le dieron una dieta rica en aceite de maíz, que eso está sobre todo en las comidas procesadas y en ese tipo de cosas, y otra dieta rica en aceite con omega 3, que sabemos que los omegas en general son bastante buenos, y se vio que los ratones que se habían alimentado de aceite de maíz tenían fases del cáncer de colon muy, muy, muy desarrolladas hasta el estadio 4 y sin embargo los que se alimentaron de omega 3 pues solo estaban en los estados 1 o 2. O sea que literalmente la dieta que tomamos influye muchísimo en el desarrollo del cáncer de colon. Vale, que no es un mantra, que siempre digas deporte, sal a caminar aunque sea un rato. Quiero decir, todos estos hábitos se han ido estudiando a lo largo de muchísimos años y si se dice no es porque hazlo y ya está, sino porque no, científicamente está demostrado. Lo que pasa es que no se hace tanta divulgación de eso porque se da por sentado, ¿no? Sí, hay que comer sano y ya está. Hablando de divulgación, ¿ha habido nuevos avances para combatir esta enfermedad? Aparte de la quimioterapia, hay uno que realmente ya se está usando, pero no se conoce mucho, que es el uso de neoadyuvantes. Y un poco... ¿Eso cómo se escribe, Carmen? Es un poco extraño, pero lo que hace es activar la célula del sistema inmune para que identifiquen a las células cancerígenas y solo ataquen a las células cancerígenas. Esto es una terapia que ya se está usando y básicamente se nutre de que el sistema inmunitario ve como extraño a las células que no son propias. En este caso, el cáncer, pues como tiene origen en una célula normal, pues tiene como ese disfraz que hace que el sistema inmune diga, esta célula es mía. Los neoadyuvantes lo que hace es quitarle ese disfraz que tienen las células cancerígenas para que el sistema inmune las vea como extrañas y directamente ataquen a esas células. Es como un concentrado, digamos, como que apunta mejor. Sí. Wow. Y también hay otra que no es enfocado al cáncer, pero posiblemente se pueda hacer más adelante y es justo del Instituto de Biomedicina de Málaga, en el que han creado nanopartículas metálicas con zinc y con hierro y estas partículas van directamente a la zona donde se encuentra el tumor, aprovechando que las células cancerígenas pues son más permeables que las células normales. Entran dentro, se espera 24 horas y luego se aplica un campo magnético así de media fuerza y eso hace que las nanopartículas vibren dentro de las células y rompan las células. Entonces directamente se cargan el tumor y solo el tumor. Wow, es extraordinario. Y esto con sello local, además. Sí.
Qué bueno, qué bonito. La verdad es que es una explicación interesantísima. Nos queda solamente saber, oye, ¿por qué es hoy, 31 de marzo, Día del Cáncer de Colon? Hay un estudio que lo avale. Pues sorprendentemente lo he estado buscando y fue una fecha que estableció la OMS, pero sin razón alguna. No hay ningún hecho histórico ni ningún descubrimiento clave el 31 de marzo, pero yo creo que no es necesario que haya una explicación importante para dar visibilidad a un tipo de cáncer que afecta a muchísima gente. Totalmente. A mí me gustaba mucho cuando en matemáticas había algo así un poco complejo y nos decían, esto se ha establecido por consenso. Sí. Entonces, para todo. ¿Por qué quien está multiplicando pasa dividiendo? Por consenso. Pues sí, aquí podemos decir que el consenso es justamente la mejor evidencia, ¿no?, de lo que se refiere el consenso en torno a lo importante que es hacerse estas pruebas y sobre todo hacer pedagogía como la que has hecho con nosotros, Carmen Javier Cabrera, investigadora de la Cátedra de Cambio Climático y editora de la revista Málaga Ciencia. Sí. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado con tanta precisión esta cuestión. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.